Antes de empezar con el contenido, me interesa conocerte. Por favor, haz clic sobre la palomita verde si tú anteriormente ya tomaste un curso de capacitación conmigo. Yo soy Daniel Rangel. Si tú ya tomaste algún curso, por ejemplo, de Science Direct, del mismo Mendeley o de Scopus, haz clic en la palomita. En caso contrario, por favor, dale clic al tache. Muy bien. Está bastante equilibrado, aunque se inclina un poquito más hacia quienes no tuvieron alguna sesión previa. No te angusties, simplemente me interesa conocerte un poco más para saber el tratamiento que vamos a dar a la información, en qué momento será necesario hacer una breve recapitulación, pero si no estuviste, no te preocupes, el contenido va a ser sumamente productivo y lo mismo si tú ya estuviste, tampoco pienses que va a ser tiempo mal invertido. Vamos a ver cosas que seguramente serán de mucha utilidad para ti. Puedes observar en tu pantalla el nombre del programa con el que vamos a trabajar, que se llama Mendeley, pero abajo, resaltado con naranja, dice gestionando tus documentos, y eso es porque más que presentarte meramente un producto, nos interesa abordar un proceso, tu gestión de documentos, pero también podemos hablar de tu gestión de la investigación en general. Vamos a ir viéndolo. Mendeley es una herramienta sumamente valiosa, pero no nos interesa que te aprendas todos los detalles de una herramienta, sino que aprendas cómo sacarle el máximo provecho para ciertos procesos con los que seguramente tú te enfrentas en tu día a día. Si ya estuviste en una sesión conmigo, seguramente recuerdas que te pregunté, ¿tú estás de acuerdo en que la información es poder? Voy a borrar en este momento la votación. Dale clic a la palomita si tú estás de acuerdo con que la información es poder. Dale clic al tache si tú estás en desacuerdo, por favor. Repetimos la petición, mantengamos todas nuestras cámaras apagadas, por favor, para que todo sea mucho más fluido para la mayoría. Mira, la mayoría abrumadora dice yo estoy de acuerdo y solamente pocas personas, porque sí las hay, dicen yo no estoy de acuerdo. Yo estaría en el segundo caso. Si a mí me lo hubieran preguntado, yo diría yo no estoy de acuerdo porque creo que la frase está incompleta. Fíjate. La información, por supuesto, es valiosísimo, pero ¿para qué te sirve tenerla si no la empleas? Es como si tuvieras un billete perdido en tu casa, en un pantalón que hace mucho no te pones, y ahí hay un billete de 500 pesos. A lo mejor supiste en algún momento que lo tenías, a lo mejor ni siquiera estabas consciente de ello, pero el hecho es de que no lo puedes gastar. No eres más rico gracias a esos 500 pesos, sino a lo que sí puedes ocupar. Con la información pasa exactamente lo mismo. Tú no puedes pensar que eres más poderoso porque tienes derecho a ocupar toda la información que tu institución te brinda. Porque fíjate lo que va a pasar. Cuando finalice esta sesión, tú no tendrás derecho a más información de la que ya tienes hoy en día. Pero sí aspiramos a que tengas mejores prácticas para saber ocuparla de manera conveniente. Entonces, en lo que vamos a enfatizar en esta sesión es en el acceso a la información. ¿De qué manera podemos hacer que esa información que tú ya posees, que ya sabes que existe, puedas tenerla al alcance de la mano justo en el momento indicado y no que tengas que frustrarte de saber, es que sí está, lo vi ayer, pero ahorita ya no lo encuentro? Vamos a procurar entonces el acceso a la información y algo muy importante también es pensar antes de ejecutar, sobre todo, fíjate bien, por favor, en un programa como este, muchas ocasiones comenzamos a aprender posibilidades del programa y después no sabemos cómo emplearlas. Probablemente cuando tú me plantees preguntas, yo te voy a responder con muchísimo gusto, pero también en algunas ocasiones te invitaré a pensar antes de cualquier cosa, ¿para qué querrías hacer eso? Porque a lo mejor descubres que eso que tú estabas pensando no es pertinente o podrías hacerlo de otro modo, o a lo mejor sí, pero entonces a lo mejor también ahondamos en tus necesidades. Vamos, por lo tanto, a concentrarnos en esta sesión en procurar el acceso a la información y también en pensar antes de ejecutar, y eso vamos a hacerlo a través de nuestro gestor de referencias que es Mendeley. Pero fíjate que ahí dice gestión de información, porque Mendeley fue concebido originalmente como un gestor de referencias. ¿Qué es esto? Yo sé que esto que te voy a decir es sumamente conocido, quizás hasta repetitivo, pero creo que no está de más. Cuando tú construyes un documento científico, llámese una tesis, un artículo científico o un trabajo escolar, tú requieres generar información tuya. Eso está definitivo. Sin embargo, tú no vas a inventar. Muchas de las cosas que tú quieres plantear ya fueron dichas o a lo mejor tú vas a recuperar información de alguien más para complementar la tuya.
Eso es valiosísimo. No podrías o no deberías querer inventar información. Cuando tú tomas información de otra persona, tienes que darle crédito y tienes que hacerlo de una manera estandarizada. No puedes simplemente poner en tus agradecimientos, muchas gracias a tal autor porque su artículo me sirvió mucho. No, tiene que ser con un formato perfectamente establecido. A eso se le llama citar y crear referencias. Antiguamente el proceso era sumamente complejo. Vamos, si tú eras una persona muy organizada, no te iba a costar mucho trabajo, pero había personas que no lo éramos. ¿Cuál era el mecanismo? Tarjetitas. Te comprabas un ciento de tarjetas y a lo mejor tenías que comprar más, y cada vez que encontrabas algo valioso en un documento, lo anotabas, cuidando perfectamente la ortografía, signos de puntuación, porque tenías que ponerlo exactamente igual a como el autor original lo había dicho. Abajo de esa tarjetita le ponías la referencia en formato APA. ¿Verdad que es bien divertido hacer referencias en formato APA o el que tú conozcas? Ojalá se haya notado el sarcasmo, porque la verdad es que no es algo sencillo. A lo mejor es interesante aprenderte las reglas, está muy bien. De hecho, tendremos que hacerlo, pero estar haciendo, imagínate esto, 100 citas para un documento tuyo, estar llenándolo con el formato APA una y otra, la verdad es que no era un procedimiento sencillo. Imagínate la situación cuando tú que citaste con APA te ves en la necesidad de cambiar todas tus citas a formato MLA, porque ya te dijo tu asesor de tesis, ¿qué crees? Está muy bien tu trabajo, pero las citas no van en APA. Cámbialas, por favor, de formato. 100 citas, imagínate. Entonces, era muchísimo trabajo, vamos a llamarle así, talachero. El trabajo intelectual es uno, muy valiosísimo. El de la talacha, el de tener que hacer procedimientos, es algo que puede ahorrarse y justamente gestores de referencias como Mendeley nos ayudan para ello. Ahora, esa fue la concepción original. Pero de ahí ha ido derivando muchísimas otras funciones. No todas las vamos a ver en esta sesión, sí las vamos a mencionar para que tú conozcas los alcances, pero lo más importante es que comprendamos que Mendeley va más allá de la gestión de referencias y lo vamos a analizar. Observa estos números, por favor. Usuarios, estilos de citación y organizaciones. Es evidente que los estilos de citación nos van a ayudar si atendimos a la explicación que acabamos de dar. Necesitaremos citar en Napa, Vancouver, Chicago, la que sea. Bueno, qué bueno que tiene más de 8,000, porque así casi estamos garantizando que no importa cuál necesites tú, aquí lo vas a encontrar. Eso es evidente. Pero ¿y que haya usuarios o que haya organizaciones? ¿Para qué podría servirnos? Tiene mucho que ver con las funciones adicionales de Mendeley, pero mucho de esto nos va a ayudar muchísimo también para nuestra gestión de información. ¿Para qué nos serviría que existan 6 millones de usuarios? Para que la biblioteca que cada uno de ellos creó, es decir, tú cuando ocupes Mendeley vas a consignar allí muchos documentos. Esos documentos que tú consignes van a estar a disposición de toda la comunidad, y lo mismo, los documentos de toda la comunidad estarán disponibles para que tú los consultes. De modo tal que a lo mejor no tienes ahorita un documento a la mano, pero en Mendeley quizás encuentres una persona que sí lo tenga y entonces podrías acceder. Vamos a analizarlo. Es muy importante tomar ciertas precauciones sobre este tópico nada más. Ahora, organizaciones. Bueno, Mendeley también te puede ayudar a encontrar trabajo o a encontrar fuentes de financiamiento. Entonces, que haya organizaciones, que haya usuarios, también es muy conveniente para ti. ¿En qué nos vamos a centrar en esta sesión? Dijimos que en la función de gestor de referencias de Mendeley. ¿Cuáles son las funciones? Por favor, toma nota. Son 5 funciones. No son exclusivas de Mendeley. Yo te voy a explicar cómo es que Mendeley las cumple, pero si tú ocupas otro gestor, eso es maravilloso. Qué bueno que tengas uso de los gestores. Solo te voy a encargar, por favor, revisa estas 5 funciones que te voy a presentar, cómo las ocupa tu gestor. Cumple con todas, cumple con más, le falta alguna, para que tú puedas tomar decisiones. Primero que nada, almacenar. Si queremos tener referencias, debería haber una fuente de información de donde obtuvimos esas referencias. Vamos a ver cuáles son esas posibilidades. Organizar. Fíjate, por favor, vamos a votar nuevamente. Esto es sumamente representativo. Dale clic a la palomita, por favor, si cuando descargas o cuando guardas un archivo, lo que sea, es decir, cuando tienes necesidad de conservar un archivo en tu computadora, le cambias el nombre, le pones un nombre representativo. Dale clic al tache si no lo haces. Yo te voy a ser honesto. Yo descargo imágenes
y les dejo el nombre que ya traen. A veces, solamente a veces digo, bueno, sí hay que cambiarle el nombre, pero casi no. Normalmente así tal como viene, o si alguien me pasa un archivo, así lo dejo y no siempre le cambio el nombre. Qué bueno que aquí la mayoría está manifestando, yo sí le cambio el nombre, entonces mira, perfecto. Tienes buenos hábitos, eso es maravilloso. Tenemos 44 personas, 45 ya que dijeron, hasta aquí acaba la votación, vamos a limpiar y fíjate, te voy a pedir, solo los 45 que votaron ahorita, los que dijeron sí, los otros, los que dijeron no, ahorita no votan, solo los que dijeron sí. Tú que sí renombras los archivos, por favor vamos a ser honestos, nadie te va a juzgar. Déjame decirte, de todo lo que te voy a preguntar, que seguramente sería deseable que así fuera, yo no cumplo con nada de eso. Entonces, no te sientas comprometido a decir que sí o que no. O sea, tú di lo que sea. Tú que sí le cambias el nombre, ¿tienes una nomenclatura bien definida para nombrar tus archivos? O sea, ¿siempre tus archivos tienen la misma estructura? Empiezas a lo mejor por el título, guión medio, y le pones el nombre del autor, empezando por apellidos, y ya decidiste que siempre le vas a poner acento o que nunca le vas a poner acento. Es decir, tienes ya bien definido cómo vas a nombrar tus archivos. Si la respuesta es sí, dale clic a la palomita. Si la respuesta es no, dale clic al tache. No pasa nada. Recuerda, nadie te va a juzgar. Teníamos 45 personas hace ratito, ahorita tenemos menos del 10% de esas personas. Ok. Tanto si votaste que sí como si votaste que no, ayúdame con esta nueva votación. Si tú tienes ya en tu computadora una estructura jerárquica de carpetitas en donde almacenas cada cosa en su rubro donde va y que no tienes dificultad, es decir, necesito mi tarea de tal materia, perfecto, tengo una carpeta específica para ello y lo tengo bien localizado. Si tienes una estructura jerárquica de carpetas en donde almacenar cada cosa, o bien, si no tienes una, pero necesitas almacenarla en cierto rubro, la creas, pero con una buena estructura, dale clic a la palomita, en caso contrario, dale clic al tache. Fíjate, yo te voy a decir, yo hubiera respondido que no en todos los casos. Recientemente tuve que hacerlo porque ahora estoy declarando impuestos. Yo sé que si no lo hago con toda la organización de vida, seguramente el SAT me recordará la pertinencia de esa práctica. Ahora tengo que tener eso por mes, a lo mejor por rubro de si es gastos en general o si es transporte, etcétera, pero tengo que hacerlo y solo lo hago en ese rubro. En general no. Fíjate, a lo mejor te ha pasado que nombras un archivo más o menos así, versión final, pero tiempo después nombras el mismo archivo, pero una copia como versión final final. Y luego como versión final la buena 2.0 Reloaded, y así tienes un montón de artículos muy parecidos, pero que no tienen una nomenclatura bien establecida. Mira, ¿a qué conclusión llegamos? Cada quien en su análisis de conciencia sumamente profundo y honesto determinará mis prácticas son buenas o no, pero el hecho es el siguiente. Si tienes buenas prácticas, cuando tú tienes archivos electrónicos de tus artículos o lo que sea, será fácil que accedas. Si no tienes esos buenos hábitos, entonces se te va a complicar, pero ¿qué crees? Los tengas o no los tengas, en un gestor de referencias como Mendeley, te va a ser sumamente sencillo organizar tu información y también recuperarla. Recuerda que nuestra primera premisa fue acceso a la información y lo que queremos no es solamente almacenarla, queremos tener fácil acceso a esa información. La tercera función que tenemos de un gestor de referencias es darle formato. Ya decíamos que a lo mejor tú citas en APA o a lo mejor en otro estilo. Cuando lo hagas, tú quieres hacerlo de manera adecuada y no siempre es fácil recordar cuáles son los lineamientos. Mendeley te va a ayudar a darle formato a tus citas y referencias. También te va a ayudar, y esto es muy importante, a automatizar tu trabajo. Eso que antiguamente nos consumía mucho tiempo, podrás hacerlo con unos pocos clics. Y finalmente, también puedes realizar trabajo colaborativo. Varias personas que estén trabajando sobre el mismo proyecto, que por lo tanto requieran acceso a la misma información, van a poder hacerlo a través de un gestor de referencias como Mendeley. Repito, no es el único gestor. Estas son las 5 funciones principales y yo te voy a explicar cómo es que Mendeley las cumple. Si tú ocupas otro gestor, analiza por favor cómo cumple con estas funciones para que puedas explotarlo al máximo. Muy bien. Primero que nada, ¿de dónde obtenemos información? Ya sabemos que Mendeley nos puede ayudar, pero ¿cuáles son las posibles vías para que yo tenga que meterle a Mendeley? 4 vías esenciales. Por favor, mucha atención.
Primero que nada, puede ser de un documento físico. A lo mejor tienes un libro, así físicamente, de páginas que quieres tú meter a Mendeley. A lo mejor alguien te pasó fotocopias de un artículo, o tienes una revista, o tienes un disco compacto. Lo que sea que tú puedas tocar con tus manos puede ser consignado aquí. Segundo, a lo mejor tienes un archivo electrónico con la información que te sirve. Puede ser que lo tengas en físico también, pero a lo mejor tienes un archivo electrónico. Por favor, mucha atención en este detalle. Cuando se trata de un archivo electrónico, vamos a hacer una distinción muy importante. El origen del archivo. Puede ser que el archivo tú lo hayas obtenido de una base de datos. En ese caso, tendremos cierto comportamiento. O bien, puede ser que lo hayas obtenido de cualquier otra parte, que lo bajaste de internet, que un amigo te lo pasó, no importa. Tenemos esas dos posibles variantes, que tu archivo lo hayas obtenido de una base de datos o lo hayas obtenido de cualquier otra parte, en cuyo caso será diferente el funcionamiento. Tercero, bueno, ahorita vamos a ver cómo lo resolvemos, apenas estamos contextualizándonos. Tercero, a lo mejor lo obtuviste directamente de la base, pero ojo, no el archivo, no que el archivo electrónico lo hayas descargado, sino que directamente de la base de datos tú puedes meter la información a Mendeley. Primero, puede ser que tú tengas un documento físico. Segundo, puede ser que tengas ya un archivo electrónico. Tercero, puede ser que hayas encontrado algo valioso en una base de datos y quieras meterlo a Mendeley. Y cuarto, puede ser que de una página web quieras obtener la información. ¿Qué podría ser de una página web? Un blog, un canal de YouTube, una revista electrónica, un periódico, cualquier cosa que tú puedas ver en un navegador web, puedes incorporarlo directamente a Mendeley. Estas son las cuatro vías como tú podrías incorporar información a Mendeley. ¿De dónde la obtenemos? Ahora veremos cómo la ingresamos. Primero que nada, vámonos a Mendeley. Déjame encontrar mi... Aquí está. Aquí está mi ventanita de Mendeley. ¿Cómo entras? Vas a escribir en tu navegador mendeley.com. Pon mucha atención en esto. Mira, seguramente tú tienes uso de varias bases de datos por tu institución. Si es el caso, primero que nada, tú tienes que validar con tu institución que perteneces a ella. A lo mejor te dieron un login para que valides. Una vez que estás dentro de esa validación de tu institución, tienes que loguearte en cada base. Entonces, podrías pensar que son como dos logins, uno con tu institución, otro con la base de datos. La excepción es Mendeley. Con Mendeley no tienes que pasar primero por tu institución, simplemente le das clic aquí en Sign In y dependiendo de si tu cuenta ya está vinculada con tu institución, entonces tienes derecho a ocupar la versión completa. Voy a escribir mi correo, capacitación-méxico, si quieres anotarlo, estaría bien para que nos comuniquemos posteriormente. De todos modos, al final te la pongo. Me voy a loguear. Observa, por favor. No estoy pasando por la validación de ninguna institución previa, pero ojo, con las bases de datos que normalmente tú ocupas, sí tendrás que hacerlo. Te decía que la excepción es Mendeley, pero ¿por qué es importante comentarlo? Mucha atención, por favor. Estoy dentro de Mendeley. ¿Cómo sabe Mendeley, si no hice ningún tipo de validación previa, cómo sabe que soy de una versión institucional y no de una versión personal? Ahorita te explico cuáles son las diferencias. Vas a meterte tú, por favor, aquí, ya que te logueaste en Mendeley, te vas a meter a donde está tu nombre. Al lado derecho hay una flechita, la despliegas y le das clic en Settings and Privacy. Por favor, repito la indicación que te di al inicio, no intentes hacerlo ahorita. Cuando tengas el video, lo vas a poder hacer sin problema. El detalle es que si tú intentas ir haciéndolo, probablemente te vayas retrasando. Ponle mucha atención a todo lo que vayamos haciendo y cada vez que te surja alguna duda, anótala en Word para que me la puedas plantear en un momento. Aquí estoy yo, ya dentro de mi cuenta, y voy a buscar cuál es mi suscripción. Eso es para que tú sepas si actualmente ya está activa tu cuenta institucional. Si aquí dice que tiene 100 gigas de información, imagínate cuántos son 100 gigas para que tú puedas almacenar en la nube, ya tienes derecho a la versión institucional. Si aquí dice 2 gigas, quiere decir que tienes la versión gratuita. Ahora, ¿cómo le hice yo para tener mi versión institucional si es que no estoy logueado con la institución? Yo solamente me logueé en Mendeley. Basta con que tú hayas ido una sola vez a tu institución, te hayas conectado a su red y hayas abierto Mendeley. Con eso ya tienes la versión institucional.
Tú puedes decir ahorita, oye, pero es que mi institución está cerrada, no hay medio de acercarme a ella. Correcto, eso es cierto. Vamos a esperar que esta contingencia no tarde mucho, etcétera, pero mientras tanto tú piensa nada más. ¿Te acuerdas que te decía que una premisa es pensar antes de ejecutar? Antes de que nos volvamos locos diciendo, no, 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 yo quiero mis 100 gigas, piensa cuánto tiempo vas a tardar en acabarte los 2 gigas que tienes en la versión institucional. Piensa, por ejemplo, que cada PDF que tú quisieras meter a Mendeley ocupara 1 mega. O sea, puedes meter 2000 documentos tranquilamente. Puede que no sea suficiente, yo estoy seguro de eso, pero a lo mejor sí vas a tardar 6 meses en acabarte esos 2 gigas y entonces sí tendrás necesidad de los 100, pero quizás para entonces ya tengas posibilidad de validar tu cuenta. Ahora, puede ser que incluso ya la tengas activa, porque a lo mejor cuando todavía estábamos yendo a las instituciones, te conectaste, abriste Mendeley. Revisa esta sección, por favor. ¿Qué diferencia vas a encontrar de la versión institucional a la de gratuita? Una sola, y ya te la comenté, el espacio. Todas las funciones están activas al 100% en la versión gratuita. Lo único que te va a limitar es la cantidad de información que puedes meter allí, pero como ya dijimos, 2 gigas, la verdad es que sirve. De hecho, fíjate, 2 gigas es incluso más de lo que muchos servicios de alojamiento en la nube te dan de manera gratuita. Entonces, 2 gigas te pueden servir. Muy bien. Ya que ahondamos este tema de la cuestión de cómo obtengo mi versión institucional, vamos a meternos solamente aquí a Library. Yo te dije, Mendeley fue concebido como un gestor de referencias, pero después fueron añadiéndose más funciones. Las demás funciones son las que están aquí al lado. Todo esto que tú ves aquí al ladito son las demás funciones. Nosotros vamos a ocupar el gestor de referencias que está en la pestañita Library. Ahora, tenemos también una versión de escritorio. Déjame mostrártela. Aquí está. Esta es la versión de escritorio. ¿Cómo la descargas? Escríbele en Google Mendeley Desktop o Mendeley Download o descargar Mendeley, como tú quieras, y la vas a poder tener. O también puedes meterte a Mendeley en el mismo menú que te comenté hace ratito, le vas a dar clic y vas a ver la opción Download Mendeley. Entonces lo puedes descargar y lo instalas. ¿Cuál es la diferencia? Además de la interfaz, dos diferencias sumamente importantes. Primera, en la versión web tienes el gestor de referencias y muchas más opciones. En la versión de escritorio tienes el gestor de referencias. No tienes ninguna otra opción. Primera diferencia. A lo mejor eso ya te sirve para decidir cuál quieres ocupar. Segunda diferencia, importantísima. Observa por favor cuántos documentos tengo yo aquí en mi versión web y observa cuántos tengo aquí en la versión de escritorio. Ah, caramba, pues que no es la misma cuenta, sí es la misma. Si fuiste curioso, te diste cuenta que yo, cuando me metí a Settings and Privacy, tenía mi cuenta de Capacitación México, que de hecho tú viste que me logueé con ella, y si yo me meto a la versión de escritorio, veo que estoy con la misma. ¿Por qué no me está mostrando lo mismo en la versión web que en la versión de escritorio? Porque cuando tú trabajas lo que sea, ya sea agregar información o quitarla, necesitas sincronizar. Si no sincronizas, se queda nada más en tu disco duro. No va a haber repercusiones en ninguna otra parte. Entonces, fíjate, ¿cómo sé yo justo ahorita si cuando sincronice se va a llenar aquí de información o bien se van a borrar estos? Si soy muy organizado, yo lo sé, vamos, de hecho yo ahorita mismo lo sé porque lo acabo de hacer en la mañana, pero si hubieran pasado algunos días, me meto y digo, híjole, no me acuerdo si estos los metí a penitas o no me acuerdo si lo que había lo borré. ¿Qué va a pasar cuando le dé sincronizar? Bueno, puede haber ahí un problema si es que no somos conscientes de qué fue lo último que realizamos. Voy a sincronizar. Observa por favor que en la parte inferior hay una barrita que se va llenando. Cuando llegue al 100%, entonces ya tendré lo mismo en ambas versiones. No apareció nada aquí, lo cual quiere decir que se me borra la información de acá. Refresco la página, no tengo datos. Imagínate si yo me hubiera quedado con la idea de que cuando sincronice, aquí se van a llenar esos datos. Bueno, ¿cuál es entonces la recomendación que yo te hago? Por supuesto, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero mi recomendación es la siguiente. Vamos a ver 5 funciones. Las dos primeras, almacenar y organizar, hazlas en la versión web.
Es más, si tú decides, voy a hacer en la versión de escritorio, está muy bien, solo te recomiendo encarecidamente no las mezcles. O sea, o metes todo aquí y eliminas todo acá y organizas todo aquí, o lo haces todo acá, para que no tengas esos problemas de, híjole, ¿qué fue lo que hice? ¿Lo borré o lo añadí o qué pasó? Todo hazlo desde una sola de las versiones y entonces vas a tener mucha mayor comodidad. Ahora, ¿por qué te recomiendo yo que lo hagas en la versión web? Porque cuando tú hagas lo que sea, automáticamente ya está en la nube. No necesitas hacer nada más. Pero cuando tú haces lo que sea, para que se sincronice tienes que presionar este botón y puede ser que se olvide. A mí me ha pasado. Trabajo en un lugar, no sincronizo, me voy a tratar de trabajar a otro lugar, a otra máquina, y mi información no está en la nube. Yo, híjole, es que no sincronicé. Si lo haces con la nube, no tienes esos problemas. Muy bien. Entonces, recomendación inicial, trabajemos en la versión web, tú decidirás si quieres hacerlo, y lo primero es, ¿cómo hacemos para incorporar información a Mendeley? Dijimos que tenemos 4 vías de acceso a la información. Un documento que tengas en físico, un archivo electrónico, una base de datos o una página web. Resolvamos paso a pasito cada una de ellas. Este botón que dice Add es el que más te va a ayudar para incorporar lo que sea aquí a Mendeley. Desplegamos y como dijimos que lo primero es un documento físico, imagina que yo tengo el DVD de una película llamada Misión Imposible con Tom Cruise. Bien, yo quiero meterlo. Voy a seleccionar de todas las opciones New Manual Entry, una entrada manual. Y eso mismo haría yo si fuera un libro, 100 años de soledad o una revista, un artículo. Aquí lo voy a hacer. Tengo que elegir primero que nada qué tipo de información es. En este caso yo decía que es una película. Le voy a poner film. ¿Cómo se llama? Mm, Mission Impossible. Lo voy a poner en inglés. Aquí un pequeño dato técnico. En el ámbito bibliotecológico, los dos puntos van separados tanto de la palabra que le antecede como de la siguiente. Entonces los ponemos así en medio. Autor, bueno, ya tendré que revisar quién es el director y todo esto, de qué año fue. Lleno toda la información que yo tenga a disposición. Observa, por favor. Le voy a dar guardar. Tengo mi referencia. Si tú vienes ahorita y ves esta referencia, tú puedes decirme, esa referencia está mal hecha. Yo diría, sí, está incompleta. Le falta el año y el director y un montón de cosas. Está incompleta. Ahora, ¿quién es responsable? ¿Mendeley o yo que cargué la información? Y la respuesta es evidente, soy yo. Es muy importante que tomes en cuenta esto porque a veces tenemos una idea equivocada de cómo se comporta Mendeley. Muy importante, por favor, esta información no está completa, es responsabilidad mía y no de Mendeley. ¿Por qué? Porque Mendeley acepta lo que yo le doy. Y si yo le doy información incompleta o errónea, esa es la que Mendeley va a consignar. Muy bien, este concepto vamos a tenerlo en cuenta, es sumamente importante. Esa es la manera como podemos hacer que la información que tenemos en un libro, en un disco, en cualquier cosa física, ingrese a Mendeley. Ahora, ya que vimos que es incompleta, ¿cómo hacemos para complementarla? Seleccionas, le das clic al botón de la derecha que dice Edit y entonces nuevamente en el formulario vas incorporando la información que tú necesites. Segunda vía, dijimos, tú ya tienes un archivo electrónico. ¿Cómo le haces? Ah, bueno, déjame comentarte que lo que acabamos de ver ahorita, un documento físico, en realidad es lo que menos vas a hacer. Hoy en día la mayor parte de información que metemos a un gestor ya está disponible de forma electrónica. Entonces, meter de manera manual es importante que lo sepamos, aunque también es muy poco común que lo lleguemos a necesitar. ¿Cómo le hacemos entonces para los archivos? Yo te dije, hay una distinción importantísima. Puedes obtenerlo de una base de datos. Me voy a meter yo a Science Direct, que es una base de datos a la que yo tengo derecho, y le voy a dar COVID. Aquí me dice que me registre o que me loguee. Me voy a loguear justamente. Y entonces, aquí hay documentos en PDF. Descargo uno de ellos solamente para que veamos. Vamos, la idea no sería que ahorita te metas a la base para descargar. No, estamos analizando el caso en el cual tú ya posees archivos, no que te metas a bases de datos, porque eso lo vemos en el apartado siguiente.
Yo me metí ahorita porque no tenía un documento para incorporar, pero pensemos en la situación en la que tú ya posees ciertos PDFs que quieres meter a Mendeley. Vamos al mismo botón. Vamos ya no a nueva entrada manual, sino a importar documento. Me han preguntado muchísimo, por favor, mucha atención, en dónde guarda o de dónde obtiene los documentos Mendeley. No, no es Mendeley, es tú, la última vez que obtuviste un archivo de tu computadora, ¿de dónde fue? Yo en este momento le voy a dar aquí en descargas, porque ahí es donde tengo ese archivo. Y lo mismo, cuando tú descargas un archivo, no es donde lo descarga tal o cual página o programa, es donde los has almacenado tú. Entonces, tú eliges de dónde obtienes la información dentro de tu máquina, en dónde la guardas, de modo que la siguiente ocasión que yo vuelva a incorporar información, me va a mandar a esta carpetita. O sea, Mendeley no te almacena en algún lugar, sino que tú le indicas en dónde quieres tomar la información. Voy a seleccionar, por favor, fíjate en el título que tiene este archivo. 1-S2.0-S0. Uy, no me dice nada. ¿Cuál es el título del archivo? Perdón, del archivo no. ¿Del artículo? No lo sé. Este nombre no me dice nada. Y de ahí la pertinencia de lo que yo te comentaba. Idealmente yo le pondría el título del artículo. Idealmente. Pero dado que estamos trabajando ahorita con Mendeley, no importa el nombre que haya, por favor, el nombre del archivo, cuando haya terminado de cargar, se va a convertir en el título del artículo junto con sus autores, revista, año, etcétera. Todo te lo convierte automáticamente y eso tiene una razón muy sencilla. Proviene de una base de datos. Por eso te dije que hay que distinguir perfectamente. Si los archivos que tú posees vienen de una base de datos, el trabajo ya está hecho, no tienes que preocuparte más. El problema, vamos a llamarle problema no como un conflicto que te cause malestar, sino como una situación que tendrás que resolver. El problema es cuando no viene de una base de datos. Cuando no viene de una base de datos, observa lo que va a suceder. ¿Cuál fue la última carpeta desde la cual incorporé esto? Descargas. Cuando yo me meta a importar documento, cuando me meta a importar documento, ahí está, justo es la carpeta descargas la que me va a abrir, pero yo me voy a cambiar. Voy a buscar una aquí en Google Drive, porque ahí tengo un archivo de ejemplo, y entonces a partir de ahora, cada vez que yo quiera incorporarle a Mendeley o a cualquier lado, esa es la ubicación que me va a abrir. Me voy a meter aquí a estos. Fíjate, por favor, voy a seleccionar varios a la vez. ¿Cómo le hice? Seleccioné el primero, presioné la tecla Shift, es la que está arriba de Control, presioné Shift y después seleccioné el último con el mouse. O bien con las flechitas del teclado puedes irte recorriendo. Varios documentos a la vez, los voy a abrir. Observa, por favor. Ah, mira, sí le puso el nombre, pero observa, los autores los puso de manera diferente y en esencia es exactamente el mismo archivo. Ahora, panorama actual se corta en, mientras que los de arriba dicen México. ¿Cuál fue ahí el detalle? ¿Por qué en algunos casos lo puso bien y en otros no? Fíjate, por favor. Vamos a abrir ambos archivos, estos dos que tenemos por acá. Observa la diferencia. El contenido es el mismo. Hay un cambio en el formato. Aquí, esto tiene los estilos de Word. No sé si tú has utilizado los estilos de Word. Es muy conveniente. Hay un estilo que se llama título, otro título 1, título 2, y así puedes tú ir jerarquizando para indicar qué elemento es cuál. Esto lo puse yo como título dentro de Word, generé el PDF y entonces Mendeley interpretó correctamente que este es un título. Pero observa qué pasa en el siguiente. No le puse estilo, simplemente lo puse con negritas. Eso es lo que muchas personas hacen cuando indican esto es un título. ¿En dónde se corta la primera línea? En la palabra en. Ah, perfecto. Entonces Mendeley, que no es un software, digamos, con inteligencia artificial o que pueda tomar decisiones, pues simplemente toma lo que tú le das. Recuerda, cuando tú metiste o cuando metimos esta referencia manualmente, Mendeley toma lo que tú le das. ¿Qué le estás dando? Le estás dando un documento cuya primera línea asume que es el título y la segunda línea asume que ya es parte del autor. Por eso aquí M de México lo está poniendo
acá, por M. O sea, como si el nombre fuera M y el apellido fuera por. Y pone otro autor que es Rangel García D. Mendeley no es un software inteligente, no va a tomar decisiones, no va a inventar información, va a tomar lo que tú le des. Por eso en este caso, sí lo tomó como si fuera el título, pero fíjate, por Daniel Rangel García dice acá, Mendeley asume por M, Rangel García D, Daniel P. García R. O sea, no va a tomar decisiones. De acuerdo con la información que tú le estés poniendo, es lo que va a tomar. Entonces, ¿por qué con los artículos de las bases de datos sí funciona? Porque todos los artículos de bases de datos tienen metadatos, o sea, datos acerca de los datos, de modo que cuando los incorpora, automáticamente está perfectamente definido cuál dato es qué cosa. Es más, fíjate, Clinical Course and Prognostic es este de acá. Oye, pero pues aquí lo primero que dice es Journal Preproof, no importa. Como este tiene metadatos, ahí, aunque no se viera aquí, sí viene perfectamente descrito cuál es cuál. Entonces aquí sabemos cuál es el autor, cuántos autores tiene, en dónde fue escrita, cuándo se publicó, etcétera. Muy bien. Esa es la segunda vía. La primera que vimos es cómo incorporamos un material físico. Segunda, cómo incorporamos archivos que ya tenemos y sabemos que su origen puede ser de bases de datos o de cualquier otra parte. Tercera posibilidad, cuando vienen directo de una base de datos. Por favor, atención. Tenemos una base de datos. Hay ocasiones en las que podemos llevarnos la información directamente a un gestor de referencias sin tener que descargarlo. Por ejemplo, yo puedo seleccionar uno o varios de estos artículos, entonces dar clic aquí en la opción exportar. Pero por favor, ten mucho cuidado con esto. Ahorita estamos trabajando con Mendeley y yo estoy ocupando como ejemplo Science Direct, pero seguramente tú querrás llevar información de cualquier otra base, ProQuest, EBSCO, Gale, Springer, las que tú tengas, a las que tengas acceso. Seguramente también de allí querrás llevarte información a Mendeley. La buena noticia es la mayoría te ofrece el vínculo directo. La pequeña mala noticia, digamos pequeña, de momento nos va a desconcertar un poquito, pero vamos a ver cómo se soluciona, es que Science Direct no te lo manda directo a Mendeley. Curioso, ¿no? Viene RefWorks, que es otro gestor de referencias, pero no lo puedes exportar de aquí directo a Mendeley. La buena noticia es que la mayoría de bases de datos que tú conoces, sí viene una opción para que tú lo mandes a Mendeley. Entonces, podemos llevarnos directamente de aquí, no podemos hacerlo. Lo más que podríamos hacer sería exportar y guardarlo como un archivo RIS. Este archivo RIS es un formato estandarizado para referencias, de modo tal que si tú exportas tus referencias en este formato, las puedes meter a Zotero, a RefWorks, a Mendeley, al que tú quieras y te van a funcionar perfectamente. Podríamos hacerlo. Exportamos, ya tenemos aquí el archivito, ojo, no los vamos a abrir. Ni el PDF que descargamos ni el archivito lo estamos abriendo, sino que desde Mendeley los vamos a importar. En este caso, en el mismo botón Add, le voy a decir Import RIS. ¿Recuerdas cuál fue la última carpeta de donde obtuve información de Google Drive? Porque ahí tengo mis ejemplitos, pero yo quiero que ahora se vaya a descargas. A partir de ahora, cada vez que yo trate de incorporar cosas a Mendeley, esa es la carpeta de donde lo va a tomar. Aquí está mi archivo RIS. Observa, por favor, no va a tardar casi nada en cargar y ya tenemos las referencias, pero no tiene el PDF. Cuidado ahí. RIS solamente conserva referencias, pero no PDFs. Los PDFs sí los podremos llevar seguramente con alguna otra base de datos, del mismo modo cuando te ofrezcan exportar a Mendeley. En este caso vamos a hacer uso de otra herramienta, pero eso lo vinculamos con el último rubro que tenemos, el de las páginas web. Entonces, en primer lugar, tenemos cómo llevarlo de un documento físico. En segundo lugar, cuando poseemos ya un archivo electrónico. En tercer lugar, cuando vinculamos con una base de datos. Cuarto lugar, páginas web. Fíjate, si no tenemos bien comprendido este concepto, a lo mejor estaremos subempleando esta herramienta que te voy a decir. ¿Qué es una base de datos en cuanto a su interfaz? O sea, ¿cómo te comunicas tú
con todo el mundo de información que tiene Science Direct o ProQuest o lo que sea, mediante una página web. ¿Qué es un perfil de Facebook? Es una página web. ¿Qué es un canal de YouTube? Una página web. O sea, cualquier cosa que puedas ver en un navegador te puede funcionar con este elemento que vamos a ver ahorita. Entonces, ScienceDirect no me está permitiendo exportar directamente los PDFs. Sí podemos llevarnos las referencias, pero si queremos los PDFs, vamos a ocupar una herramienta que se llama Web Importer, el importador web. Tú lo puedes observar aquí en mi pantalla en la parte superior derecha. Es probable que tú no lo tengas, no te angusties, ahorita te digo cómo lo puedes poner allí, pero fíjate por favor en su funcionamiento. Voy a dar clic. Lo primero que me va a pedir es que inicie sesión en mi Mendeley. Simplemente le voy a dar iniciar sesión. A lo mejor te pide que le pongas los datos de login, perfecto. En mi caso no. Aquí me dice, mira, ahí está, ya lo tienes, perfecto. ¿Qué es lo que me muestra? Todos los artículos que actualmente tengo en esta página e incluso me muestra la referencia de la página misma. ¿Recuerdas que te dije que Mendeley no toma decisiones? O sea, toma la información que tú le das. ¿Cómo se llama esta página web? Híjole, pues quién sabe. No parece tener un título. Entonces, Mendeley pone como título la cantidad de resultados y la base de datos de dónde viene, así como su link y cuándo accedimos. Esta es información, pues que Mendeley sí puede consignar, pero en el caso de lo de arriba, sí está todo perfectamente descrito porque tienen metadatos estos artículos. Observa, ver PDF, le voy a dar seleccionar todo. Le voy a seleccionar añadir archivos PDF si están disponibles y voy a dar clic en añadir. Aquí arriba, en el Web Importer, me dice que eran 14, 11, eran tantos artículos por ser incorporados a Mendeley. Me voy a regresar, voy a actualizar Mendeley o la página en la cual se encuentra Mendeley, de que parecer todos estos, por lo menos en cuanto a referencia, quizás los PDFs todavía no estén allí todos, pero ya tenemos más información. Esto mismo que acabamos de hacer, podríamos realizarlo con una página, por ejemplo, de un día. Por favor, atención. Me voy a meter a la jornada, voy a elegir algún artículo y voy a tratar de incorporarlo a Mendeley. Por favor, recuerda, es una premisa importantísima. Mendeley te va a dar o te va a consignar lo que tú le des. Déjame encontrar uno que se ajuste a las necesidades de lo que quiero mostrarte. Permíteme un momentito. A ver aquí. El avión presidencial. Ahí está. Fíjate. ¿Qué información nos está ofreciendo esta página? Aquí hay una fecha, es la de hoy. Aquí abajo está otra fecha, es la de hoy. Pero no tienen que ser la misma. Una es la fecha de consulta, otra es la fecha de publicación. 8:37 no es el horario actual. Esta es la fecha de hoy. Cuando tú lo estás consultando, esta es la fecha en la que se está publicando. Tiene título, perfecto. Tiene dos autores, ¿ok? Vamos a llevarnos la información a Mendeley. Hacemos clic en el Web Importer. Ya encontró una noticia, la selecciono y le digo añadir. Observa, por favor. Me voy a regresar a Mendeley para observar si ya está o no. Ahí está, perfecto. Tú estás notando algo, yo ya noté algo. Estos de aquí abajo tienen autores y vienen en azulito. ¿Qué pasó con los autores de este? Ya vimos que aquí están. Alma Muñoz. Hay una fecha, pero ¿qué crees? Mendeley sí me está poniendo una fecha, pero es la fecha de acceso, no el año. Deberíamos poner aquí el año. ¿Qué es lo que pasó? Recuerda, Mendeley no va a inventar información. Mendeley va a tomar la información que tú le des. Entonces, aquí, para que tú lo puedas leer y todo, sí viene la información, pero Mendeley no tiene un indicio de esto es un título, esto es esto, etcétera. Porque las personas o la organización que generó esta página web no la describió con metadatos. Por lo tanto, la información no se está consignando de manera adecuada en Mendeley. No es que sea un pecado, sabemos que seleccionamos
editamos, ponemos la información que hace falta y así queda. Pero el hecho de que Mendeley no esté poniendo la información como debería no es responsabilidad de Mendeley, es responsabilidad de la fuente de información de donde la está obteniendo. Es muy importante tomar en cuenta eso porque muchas de las preguntas que recibimos son, es que Mendeley no me está poniendo el autor. Y tenemos que revisar primero que nada si la fuente sí le está proporcionando a Mendeley ese dato para que Mendeley pueda consignarlo. Fíjate por favor en esto. Esto también es un error. No debería tener todo con mayúsculas. Los títulos tienen que ir con inicial mayúscula y el resto en minúsculas. Pero aquí no viene así. No es error de Mendeley. Así vienen los metadatos de la base de datos de donde se tomó esta información. Entonces, en resumen, tenemos 4 vías para obtener información y ya vimos cómo incorporarla a Mendeley. Documento físico, archivo electrónico, base de datos y página web. Justo en este momento vamos a abrir por primera ocasión nuestro chat. Te voy a encargar, por favor, las preguntas que quieras plantear que tengan que ver solamente con cómo almacenar información y mientras tanto yo te voy platicando otra vía. La diferencio mucho, me gusta mucho hacer esta distinción perfectamente entre las 4 y la que te voy a mostrar ahorita, porque con esta segunda, esta que vamos a ver ahorita, debes tener muchísimo cuidado. Por favor, no pierdas detalle de esto. Si yo utilizo el buscador que tengo aquí, puedo encontrar lo que ya tengo. Pero recuerdas que te dije que tenemos más de 6 millones de usuarios y que tú podrías acceder a la información de ellos. Muy bien. Tú no puedes encontrarla con este buscador, porque ya dijimos, este buscador solamente es para lo que ya tienes. Si quieres buscar lo que tienen otras personas, salte del library, vete a cualquier otra parte, feed, suggest, groups, lo que tú quieras. Le voy a dar clic ahora sí al buscador, aquí en Search, y me va a abrir una pequeña ventana de búsqueda. Documentos, gente y grupos. Voy a buscar, por favor, atención, medicina, por ejemplo. Voy a hacer clic en Search y aquí me muestra artículos que contengan esta palabra. Si quieres buscar información en español, escribe tu término en español. Y algo que es importante que tomes en cuenta es que Mendeley no es ScienceDirect, no es Scopus, no es una base de datos pensada en eso, no es su fin. En otras palabras, por favor, mucha atención para evitar frustraciones posibles. Mendeley te va a decir, este documento lo tienen 440 lectores aquí. Ok, ¿tú puedes acceder al PDF de esos artículos? Sí, pero no depende de Mendeley. Mucho cuidado, por favor, atención aquí. ¿Por qué yo, este que dice medicina legal, puedo verlo en cuanto a PDF? Porque es Open Access. Mendeley no me está dando el acceso. Es Open Access. Ah, perfecto, se puede. Ok. ¿En qué otro caso podríamos acceder? Déjame ver si encuentro alguno. No hay ejemplos, pero podrías acceder si no es Open Access, si el usuario original de ese documento subió el PDF. Ah, pues sí. Si yo ahorita, por ejemplo, incorporé varios PDFs, quienes encuentren la información tendrán acceso al PDF, pero Mendeley no te lo da. Ahora, ¿qué otra opción tendríamos? Mucho cuidado aquí. Puede ser que tu institución tenga bases de datos en donde se encuentre el documento. Ah, perfecto. En ese caso, puede ser que Mendeley te identifique que perteneces a tal institución y que tienes derecho a esos usos. Bien, pero el login que tú hagas a las bases de datos, ¿te acuerdas que te dije? Muy importante, primero te valida tu institución, luego te validas en la base. Bueno, el login que tú tienes que hacer con tu institución y con la base de datos en cuestión, ese no lo hace Mendeley. O sea, Mendeley sí en algún momento podría servirte como catálogo para que tú veas, existen estos y tiene la bondad de decirte, ah, mira, y puedes ver el PDF porque es de acceso abierto. O puedes ver el PDF porque otro usuario ya lo subió aquí. O bien, no puedes ver el PDF, pero te manda a verlo con el editor. Entonces, no hay que malinterpretar la función de Mendeley. Mendeley es un gestor de referencias, sí te permite explorar en las bibliotecas de otras personas, pero que puedas acceder o no al archivo no es función de Mendeley.
Mendeley sí te puede referenciar en qué base de datos se encuentra, si es Open Access, etcétera, pero a través de Mendeley no es como tú obtienes acceso a los recursos de tu institución. Tienes que revisar con la institución cuáles son las vías de acceso, cuáles son las bases de datos que tienen contratadas, etcétera. Si aquí hay un archivo que sí está disponible, pero es una base de datos que tu institución no suscribe, no puedes acceder a ese artículo. Espero que esta parte haya quedado clara, porque a veces causa un poquito de confusiones. Esas son las maneras como podemos hacer uso de la información de Mendeley. Norma Angélica Duarte me pregunta, si tengo una computadora de escritorio, me será muy difícil llevarla a mi institución para que reconozca Mendeley. ¿Cómo le hago? Híjole, Norma, aquí mira, tenemos dos situaciones que tenemos que especificar muy bien. Tu cuenta no está vinculada con una máquina. Es decir, tienes tu máquina de escritorio. No la vas a llevar. No, no, no. Lo que tú necesitas es iniciar tu sesión en una red o en una computadora conectada ya, a lo mejor en tu celular. Mendeley tiene una aplicación para celular, o a lo mejor le dices a un colega tuyo, no seas malito, préstame 5 minutos tu máquina. Perfecto. Escribes, bueno, te metes a Mendeley, te logueas, ya quedó. No necesitas desplazar dispositivos, simplemente con que puedas tú tener un acceso con cualquier tipo de dispositivo dentro de tu red institucional. Maribel Juárez pregunta, ¿qué sucede si borro el documento original de mi PC? ¿Se borra en mi biblioteca de Mendeley? No. Qué bueno que haces esta pregunta, Maribel, porque eso también causa confusiones. Observa, por favor. Para que se vea realmente el impacto, me voy a pasar a la versión de escritorio. No te angusties. Mira, ahí está vacío y te espantas. No. Como lo trabajaste en la web, basta con sincronizar. ¿Qué hubiera pasado al revés? Imagínate eso. Que todo lo hubiéramos metido a la versión de escritorio y no sincronizamos y nos vamos a otro lado. Híjole, ahí sí, la información está en el disco duro. Bueno, vamos a sincronizar. Y por favor, pon mucha atención aquí. Voy a abrir la carpeta original en donde almacené el archivo. ¿Te acuerdas? Fue en descargas. Aquí está tanto el RIS como el PDF. Es más, nada de aquí me sirve. Bueno, a lo mejor estos, los del principio de Messi. Ok, me voy a deshacer de todo. No me sirve. No los necesito más. ¿Qué le pasó a esa primera referencia que metimos como PDF? Nada, ahí está. ¿Por qué? Por favor, atención con esto. Cuando tú descargas un archivo, tú decides en dónde lo guardas. Descargas el escritorio, mis documentos, en donde tú quieras. Cuando ese archivo lo metes a Mendeley, Mendeley toma ese archivo como un puente, nada más. Toma la información de allí, hace una copia de ese PDF y lo almacena en otro lado. ¿En dónde? Depende la configuración que tú quizás cambiaste. Si le das clic al PDF con el botón derecho, ahí te dice Open Containing Folder. Ahí puedes ver tú en dónde lo está almacenando. Fíjate que a mí me gusta comentar esto. Mejor no saberlo, porque si tú sabes en dónde está y tienes acceso a esa carpeta, quizás accidentalmente borres la información. En ese caso sí pierdes el archivo, no la referencia, el archivo, ya no podrías accederlo. Pero si tú no sabes en dónde se guardan y nunca te metes, difícilmente podrás hacer algo que haga que no funcione de manera adecuada. En otras palabras, el archivo que tú tenías originalmente, después de meterlo a Mendeley, bórralo. Mendeley va a guardarte una copia en algún otro lugar. Ahora, oye, pero es que sí me interesa volver a tener el archivo para guardarlo en una memoria o compartírselo a alguien. Ah, perfecto. Seleccionas, te vas al menú File y por acá le dices Export PDF. Desde aquí puedes ya exportar tus PDFs. Lucía me pregunta, ¿cómo cambio o corrijo los nombres de autores de los documentos que se importaron juntos y que se guardaron con nombres erróneos? Vamos a hacerlo. Tomemos como referencia el avión presidencial. Más que tener autores erróneos, no tenemos autores. Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia. ¿Cómo le hacemos? Seleccionamos la referencia que queremos modificar, damos clic en Edit, buscamos el campo, en este caso es autores, y era, ay, se me olvidó el nombre, perdónenme. Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia. Alma E. Muñoz. Muñoz, coma, alma.e. Así es como dicen las normas que hay que hacerlo. Por eso es importante que sí conozcamos los lineamientos. Y luego venía Urrutia, coma, Alonso. Listo.
le doy clic en guardar, ya tengo autores. Si me hubiera equivocado con algo, hago exactamente lo mismo. Me meto a editar, borro, corrijo, añado, lo que sea, le doy guardar y ya lo tenemos completito. Muchísimas gracias por las preguntas recibidas. No tenemos más preguntas en este momento. Estoy bloqueando el chat. No te angusties. En un momento más volvemos a abrirlo, pero vamos con nuestra segunda función. Ya vimos la primera. ¿Cómo almacenamos información? Ahí está. ¿Cuánto tiempo va a estar allí? Todo el tiempo que tú tengas tu cuenta de Mendeley. No se va a borrar. Está en la nube. ¿Cómo hacemos para encontrarla? O sea, me interesa mucho poder recuperar la información con toda prontitud. Cuando yo la requiera, quiero volver a entrar a ella. Primero, ya te di un indicio hace un momento, tienes un buscador. ¿Te interesa mucho algo en particular? Por ejemplo, síntomas agudos de COVID. Le voy a dar a acute. Y mira, aquí me vienen todos los artículos que incluyen esa palabra y todos ellos son los que yo ya poseo dentro de mi biblioteca. Esa es la primera. Segunda, tienes opciones de crear carpetas. Ya hay unas creadas, todos los documentos, favoritos. Por ejemplo, marcas como favorito dando clic sobre la estrella y entonces, después de que tú marcaste algún favorito, te metes a esa carpeta y ahí te vas a encontrar esos documentos que marcaste. My Publications. Puede ser que tú seas autor o a lo mejor escribiste un cuento, un libro de poemas, no sé, y lo quieres meter ahí, o tu tesis. Y dices, yo quiero tener control de lo que yo he escrito. Por favor, cuidado. Cuando tú metes algo a My Publications, te dice, confirma que eres el autor. O sea, no con los que te encariñaste o los que te regaló alguien, no. Los que realmente son tuyos porque son de tu autoría. Como estos no son míos, yo le voy a dar cancelar. En esa carpeta solo deberías meter ese tipo de información. Lo que recientemente leíste. Le das clic y aquí viene. ¿Te acuerdas que fueron los dos que comparamos hace un momentito? Panorama actual, el que no trae México. Aquí vienen. Y te dice cuándo los consultaste. Lo que recientemente agregaste. De hecho, aquí viene la mayoría, o bueno, de hecho todos, porque no hemos metido documentos más que hoy. Estaba vacía la plataforma, le pusimos documentos hoy, pero a lo mejor tú quieres crear tus propias carpetas, por ejemplo. Eres alumno, vamos a pensarlo así, pero aparte de ser alumno de tu carrera, tomas un diplomado. Entonces quieres crear una carpeta para tu carrera y quieres crear otra para el diplomado. Ah, pero dentro de la carrera, pues tomas muchas materias. Entonces das clic en los tres puntitos y le das Add Subfolder y le pones materia 1. Por supuesto, la recomendación es que sean nombres representativos. Aquí solo para ejemplificar ponemos materia 2. Y si quieres ponerle, por ejemplo, materia 1, pues voy a crear las tareas de la materia, le puedes subcategorizar. Tareas y la otra va a ser apuntes. Y si son tareas, puede ser tareas difíciles, tareas fáciles, como tú quieras categorizar. Vas creando tu estructura jerárquica y cuando necesites que algún documento esté dentro de alguna carpeta, lo tomas, lo arrastras y lo sueltas. Por favor, atención aquí. Me voy a meter a la carpeta tareas. Tengo un documento que se llama Global Management. Lo voy a tomar y lo voy a poner en materia 2. Pero observa, por favor, que no desaparece de tareas. Lo tengo en materia 2 y lo tengo en tareas. Piensa, por favor, en las fotografías que subes a tu perfil de Facebook y etiquetas a varias personas. ¿Cuántas veces tienes que tener la foto? Una. ¿En cuántos lugares aparece? Depende la cantidad de personas que hayas etiquetado. Piensa en las carpetas como etiquetas. El archivo original, Global Management, está acá. Global Management. Aquí está, mira. Lo que tú pusiste en las carpetas es como una referencia de la referencia. En otras palabras, Global. Tengo la carpeta tareas, doy clic a los puntitos y le digo Remove Folder. Tú dices, chin, ya se me fue mi referencia, ¿no? Se mantiene en el lugar original. Aquí es donde realmente tienes almacenada la información. Acá tienes una representación simbólica de ella para que pueda resultar fácil que accedas. Piénsalo así, como si fuera una fotografía que subes a una red social y puedes etiquetar.
subes una sola vez el artículo y lo etiquetas en todas las carpetas que tú necesites. Ahora, sí hay una manera de etiquetar, pero eso es documento por documento y a lo mejor es un poquito complejo. Observa, por favor. COVID-19. Me voy a meter a editar y voy a buscar etiquetas. Aquí viene, mira, tags. Y yo le puedo poner coronavirus. Quiero otra etiqueta, le doy enter y escribo otra etiqueta. Enter. Cuando tú le pones acentos, interpreta que allí termina la palabra. Entonces, por favor, ponlo sin acentos, sin ñes, solo caracteres del alfabeto anglosajón para que no tengas problemas. Sí le puedes dar espacios. Ya lo tengo etiquetado. Lo digo, padrísimo, ya lo tengo perfecto y todos mis artículos que metí hoy sobre COVID les puse coronavirus. Pero en una semana más sigo investigando, encontré más documentos y me meto a uno de ellos. Le doy editar y le voy a poner su palabra clave. Y yo digo, ay, ¿cómo le había puesto? Y digo, creo que le puse COVID-19. Y le doy enter. Y entonces guardo. ¿Qué crees que va a pasar? Aquí no tienes tanto control. Acá sí. En las carpetas tú puedes ver cómo se llama la carpeta y decides qué documentos metes. Aquí, como lo haces documento por documento, no tienes a la vista las etiquetas que ya empleaste y a lo mejor, como es este caso, ocupas para el mismo rubro dos etiquetas diferentes. A lo mejor, por ejemplo, dices docencia y más adelante le pones enseñanza o academia, no sé. Puede que sea un poquito más complejo tener control de tus etiquetas de esta vía, pero si lo tienes aquí como si fueran carpetitas, es sumamente sencillo. Ahora, ¿cómo utilizar las etiquetas si es que tú decides hacerlo? Puedes ponerlas aquí en la versión web, ocuparlas solamente en la versión de escritorio, y eso lo hacemos primero que nada sincronizando para que todo lo que tenemos en la web automáticamente esté ya de este lado. Y ya que lo tenemos, vamos a buscar en la parte inferior izquierda donde dice Filter. Aquí en este caso dice By Authors. Aquí vienen todos los autores que actualmente tenemos aquí dentro y si tú seleccionas a uno, te va a mostrar solamente los artículos de ese autor. Pero también puedes filtrar por tus etiquetas. Filter by my tags, le das clic y entonces fíjate, coronavirus, COVID y otra etiqueta que fueron las tres que creamos hace ratito. Y aquí tú puedes darte cuenta, híjole, la regué, era coronavirus y no era COVID. Bueno, te metes a esa etiqueta, seleccionas los artículos que hayas etiquetado, los modificas, pero puede ser un poquito más complejo. ¿Cuál de las dos te gusta más? Eso decídelo tú. Simplemente yo te hago una pequeña recomendación. Si tú quieres etiquetar, bueno, vamos a verlo acá. Si tú quieres etiquetar, por ejemplo, COVID-19, etcétera, y quieres crear carpetas con estas mismas etiquetas, te va a dar mucho problema. Va a ser confuso. A veces tendrás 20 documentos aquí en esta etiqueta y vas a tener 15 en este otro. Vas a decir, ay, ¿en qué me equivoqué? ¿Cómo fue? Vamos, si ya tienes una etiqueta o si ya tienes una carpeta, ¿para qué haces lo otro? En ese sentido, si ya tienes aquí el filtro por autores, pues como que no tendría mucho sentido que crearas carpetas por los autores. Eso ya lo puedes hacer de este lado. Muy bien. Abrimos nuevamente nuestro chat por si tienes alguna pregunta, vamos a plantearla por favor. Recuerda que tenga que ver en este caso con cómo organizar información y si quedó alguna duda pendiente de cómo almacenar, también vamos a plantearla por favor y mientras tanto nosotros seguimos avanzando. Nuestra tercera función del gestor de referencias tiene que ver con darle formato a tus referencias justamente. ¿Cómo se hace eso? Mira, vamos a poner dos funciones en una. Es decir, dar formato y automatizar los vamos a tratar simultáneamente. Simplemente yo quiero ahorita un pequeño ejercicio mental contigo en lo que resuelvo las preguntas. Te planteo este ejercicio. Observa, por favor, las referencias que tenemos aquí en esta vista. Observa, por favor, las referencias son las mismas, pero fíjate, por favor, cómo las tenemos en la versión de escritorio. Unos minutitos, bueno, segunditos, velas, por favor. Esta es la vista de la versión de escritorio. Esta es la vista de la versión web. La pregunta es, por favor, no me la contestes. Tú nada más piénsalo. ¿Cuál te gusta más de las dos? ¿Y por qué? Piénsalo, no me lo contestes. Vamos a responder preguntas y en un momentito continuamos.
Pregunta Galina, ¿cómo confirmo que los textos son de mi autoría? A ver, no sé, como que creo que esta pregunta tiene diversos tintes. Primero, ¿cómo identificamos o qué es un texto de mi autoría? Uno que yo escribí, que puede ser una tesis, un artículo científico, etcétera. O sea, ¿cómo sé qué tipo de documentos sí puedo meter aquí los que tú hayas escrito? Si la pregunta va por ahí, esa es la respuesta. La segunda interpretación que yo puedo darle, ya que sí determine, sí, este yo lo escribí. ¿Cómo valido que efectivamente es? Lo meto a My Publications y aquí nada más le doy OK. Con eso ya estoy validando y Mendeley está confiando en que soy honesto, que la información corresponde a mí. ¿Por qué deberíamos ser 100% honestos en este rubro? Porque ahorita que nos metamos a ver nuestro perfil, vamos a ver que ahí en nuestro perfil, que es como de una red social, la gente puede ver lo que nos estamos atribuyendo. Imagínate tú que te estás atribuyendo documentos que no son tuyos y la gente se encuentra tu perfil y ve que dice, este documento lo escribió Daniel, pero ellos saben que no es así. Por supuesto, pierdes credibilidad. Finalmente, es una cuestión poco ética. Simplemente, ¿cómo identifico si puedo o no meter documentos? Responde a la pregunta, ¿lo escribí yo? Si la respuesta es sí, ese es tuyo. Si la respuesta es no, no lo metas allí, por favor. Y ya que decidiste que sí, arrastras, sueltas en My Publications y le das clic en OK. Mm, ¿Se pueden importar referencias de otras bases? Me pregunta Luis Felipe. Mira, Luis Felipe, vamos a hacer un análisis mental también, porque yo sé que la pregunta que tú me mencionas ahorita, muchas otras personas quizás la tengan, pero con otros recursos. Tú me preguntas, ¿puedo importar referencias de otras bases como Google Scholar? Yo te preguntaría antes de responderte, ¿tú qué crees de acuerdo con lo que acabamos de ver? Bueno, dijimos, vamos ya a responder directamente que cuando estamos en una base de datos, por ejemplo, ScienceDirect, muchas bases de datos te ofrecen el vínculo directo. Entonces, que Google Scholar o cualquier otro recurso te ofrezca vínculo con Mendeley no depende de Mendeley, depende de la otra base de datos. Y vimos, por ejemplo, que ScienceDirect no te lo ofrece. Bueno, eso no es de Mendeley, eso es una situación de ScienceDirect. Ahora, si no te lo ofrece, ¿hay alguna manera de solventarlo? Piensa si el Web Importer te podría ayudar. Si tú estás viendo en Google Scholar un documento y lo quieres referenciar, seguramente por tratarse de una página web puedes ocupar el Web Importer y lo mismo aplica para cualquier otro tipo de recursos. Noé Martínez, ¿alguna recomendación para no violar derechos de autor? Es que no estoy muy seguro de poder dar una buena respuesta, Noé. O sea, yo simplemente te diría pues una conducta ética por cualquier persona. Tienes permiso del autor para ocupar su información, ocúpala. No la tienes, no la ocupes. ¿Cuál es el permiso expreso que da cualquier autor para ocupar su información? Cítalo. Vamos, si tú quieres empezar a compartir información y todo eso, tendrás que ver si existe alguna restricción legal. Entonces, Mendeley, repito, te permite hacer cosas de acuerdo con lo que tú le ofreces, tú le das, pero gran parte de la responsabilidad que viene allí tiene que ver con lo que tú decidas incorporarle a Mendeley. Isabel Bernstein me dice, si ya tengo una cuenta, pero no la hice con mi correo institucional, ¿puedo hacer otra? ¿O cómo elimino la anterior? Isabel, no seas malita, mira, eso lo vamos a abarcar en la última parte. Si ves que se me está yendo el avión y no te estoy contestando, por favor recuérdamelo. Yo sí lo tengo presente para contestarlo, pero eso lo vemos hacia el final. César me dice, si quiero subir un texto donde somos varios autores, ¿podemos colocarlo en carpeta My Publications? Sí, por supuesto. Siempre que tú hayas participado como autor, ese documento está perfecto que aparezca ahí. Si soy coautor, misma pregunta me estaban haciendo, perfecto. Salvador Estrada pregunta, si alguien busca documentos en Mendeley, ¿también puede hacer la búsqueda por tags? Fíjate que no he hecho esa prueba, pero yo creo que sí. O sea, Mendeley te ofrece una búsqueda basada en los metadatos. Entonces, ya vimos que aquí está un registro, editamos y como parte de los metadatos se encuentra justamente tags. Entonces, yo supongo que sí, te voy a ser honesto, nunca lo he hecho y también creo que sería poco
muy complicado encontrar un documento justo que haya sido etiquetado para poder corroborar que efectivamente sea. Vamos, puedo darme a la tarea de hacerlo, creo que no va a ser sencillo, pero hasta ahorita no lo he hecho. La lógica nos dice sí, porque forman parte de los metadatos. José Rico, ¿no se puede usar el DOI para extraer los metadatos del artículo? No. O sea, que aquí tuvieras tú un campito que diga, métele el DOI y con ese ya yo te lleno los datos. No. En Mendeley no existe esa posibilidad. ¿Es posible hacer la exportación a Mendeley desde BibTeX? A ver, José Rico, vamos a comprender también, es muy interesante esta pregunta que me estás haciendo. Fíjate que aprovecho para comentar, muchas ocasiones las preguntas que recibimos, digamos que son fácilmente solucionables cuando tenemos perfectamente claro el concepto. Fíjate, por favor, me han preguntado lo contrario. Oye, yo ya no quiero usar Mendeley, ya quiero utilizar EndNote o quiero hacer otra cosa. ¿Cómo le hago para llevármelo? Ah, yo te digo cómo sacas la información de Mendeley. ¿Cómo la metes a otro lado? Eso ya no depende de Mendeley. Eso tendrás que averiguarlo por allá. Entonces, ¿cómo hacemos para que de otro lado nos traigamos la información? La primera parte del proceso no depende de Mendeley. Esa primera parte depende de dónde estés obteniendo tú la información. Tienes que averiguar cuáles son los mecanismos. Ya que tienes esa información, en este caso en BibTeX, lo que tú haces es menú file, estamos en la versión de escritorio, importar, y aquí viene BibTeX. Puede ser de EndNote, de Zotero, de RIS. Ok, Mendeley se responsabiliza de lo que le compete, igual que cualquier persona. O sea, Mendeley no te va a decir cómo lo vincules, por ejemplo, con látex, ¿no? O sea, cómo metes las referencias a látex depende de látex. Mendeley sí te dice cómo sacas la información de aquí para poder vincularla posteriormente con látex, pero esa segunda parte del proceso ya no depende de Mendeley. Se pueden incluir referencias de patentes, Eduardo, de lo que tú quieras. Prácticamente no tienes límites sobre lo que tú necesites. Vamos a pensar nada más en esto. Cuando tú estás en un ambiente como el de Mendeley, que no es Facebook o Twitter, en el que se espera que la información sea pues profesional, científica, académica y que haya información de calidad, vamos, podemos pensar en que sí podemos meter lo que sea. O sea, yo meto un libro de chistes, por ejemplo, o una revista que me compré en el puesto de periódicos, no sé, puedo meterlo. O sea, ¿quién me lo impide? Nadie me lo impide. Ahora, vamos a tener ciertos principios éticos para determinar, esta es información, por una parte, que me sirve a mí y tal, que no es de mal gusto, que no infringe, y las patentes, al contrario, enriquecen muchísimo, por lo tanto, siéntete libre de subir ese tipo de información. Estela Ramos, cuando eres coautor de un artículo donde escribiste parte del artículo, ya me habían preguntado esto, Estela, sí, si eres coautor con que hayas formado parte, puedes subirlo ahí en tus publicaciones. Ok, Salvador Estrada me replantea la pregunta de las etiquetas. Ok, va a ser complicado, como yo comentaba, que yo encuentre un documento para validar si hay etiquetas. Me pregunta Salvador, oye, pero si yo le pongo etiquetas, ¿aumenta la probabilidad de que lo encuentre la gente? Ah, sí. ¿Por qué? Porque fíjate, aquí dice COVID-19 and thrombotic, la. Ok, pero si yo, además de todo, como etiqueta le pongo coronavirus, SARS y enfermedades respiratorias, bueno, todo lo que se me ocurra, pues sí, cuando la gente busque por los otros rubros, va a ser mucho más sencillo que accedan a este documento. Entonces, sí, Salvador, la respuesta es sí. Perfecto. Vamos avanzando. Mil gracias, Estela, por tu comentario. Vamos avanzando y vámonos ahora sí. Ya tienes la respuesta que yo te preguntaba. ¿Cuál de las dos te gusta más? ¿Te gusta más esta que tenemos aquí o te gusta más esta de acá? Mi respuesta es las dos y depende de para qué. Pero esencialmente, si hubiera que elegir solo una, yo me quedo con esta, con la versión de escritorio, porque puedo ordenar por columnas. ¿Ya viste? Aquí viene alfabéticamente el autor, el título, el año. ¡Wow! ¡Qué padre! Aunado al buscador, aunado a las carpetas, esto me ayuda para encontrar facilísimo. Ahora, no es que este esté mal, ¿eh? Me está poniendo en azul los autores. Por eso hace ratito nos dimos cuenta de que Avión Presidencial no tenía autor. ¿En qué formato está? En ninguno. No es un formato bibliográfico. De hecho, si este fuera un formato bibliográfico,
A mí no me gustaría verlo en mi gestor con el formato. ¿Por qué? Porque me entorpece. Si no tuviera en azul el autor, imagínate, esto estuviera en APA, me va a costar un poquito más de trabajo identificar cada uno de los elementos y no se diga acá. O sea, si lo tengo en formato APA, no voy a poder alfabetizar más que por la inicial con el que vaya la referencia. Entonces, que esté sin formato es 100% práctico, pero hay un espacio en el que sí requieres que esté con formato. ¿En dónde? En tu documento académico, científico, escolar, lo que sea. Entonces, fíjate por favor, vamos a ocupar un documento, este de aquí, para simular nuestra investigación. Ahora, para que podamos vincular Word con Mendeley, necesitamos instalar un plugin. Hablando de plugins, no te conté cómo instalar el Web Importer. Ahorita te enseño cómo. Lo primero que tenemos que hacer entonces es vincular Word con Mendeley. ¿Cómo lo hacemos? Lo más importante, no abras Word. Cierra todo lo que tengas de Office, Outlook, Excel, PowerPoint, lo que tú quieras. Cierra todo lo de Office y después de eso te vas a la versión de escritorio. En el menú Tools le vas a poner Install MS Word Plugin. Aquí le vas a decir, en mi caso dice desinstalar porque yo ya lo tengo, pero en tu caso seguramente dirá instalar el plugin de Word. Fíjate en la parte de arriba, instalar el Web Importer. Aquí vas a poder instalar esas dos herramientas, el Web Importer, el iconito rojo que te mostré para poder importar cosas de las páginas web, y aquí tenemos el plugin de Word. Perfecto. Una vez que lo instalaste, ahora sí, abre Word, por favor, ve a la pestaña Referencias y busca este grupo de opciones de Mendeley. Originalmente no lo trae. Tú tienes que ponérselo. Ya vimos cómo. Fíjate, por favor. Ponme palomita, por favor. Si tú citas en formato APA, ponme tache si tú citas en cualquier otro formato. Ok, mis sospechas como que se están acercando, son más las personas que citan en APA, sí hay muchas que tienen otros formatos. Vamos a asumir que todos medianamente conocemos lineamientos de APA para este ejemplo que vamos a poner. Más de la mitad, digo más del doble de las personas están manifestando su voto por APA. Entonces, primero que nada, observa por favor esto. APA, ¿qué me dice sobre las citas? Yo quiero poner este texto que viene directamente de un artículo. No son palabras mías. Según NAPA, ¿qué tengo que hacer? Eso no lo hace Mendeley. Por favor, mucho cuidado. Tienes que conocer los lineamientos de tu estilo de citación. Te va a ser infinitamente más fácil hacerlo ahorita, pero sí tienes que conocerlos. Yo sé que APA me dice, ponlo entre comillas. Para declarar esta es una cita textual, debo ponerlo entre comillas. ¿Qué me dice después de eso? ¿Dónde va la referencia de esta cita? Dentro de las comillas, antes del punto, después del punto, ¿dónde va? Eso también tienes que saberlo. Yo sé que APA dice que después de las comillas dejas un espacio y antes del signo de puntuación debes poner tu referencia. Muy bien, ya que hemos puesto las cosas como deben ir, ahora sí ponemos a trabajar a Mendeley. ¿Qué vamos a hacer con Mendeley? Insert Citation, Go to Mendeley, y seleccionamos de todo lo que ya tenemos el documento que querramos. Le damos clic en Cite. ¿Te acuerdas que mi recomendación fue las dos primeras funciones del gestor de referencias las hacemos en la web? Bueno, la 3 y la 4, dar formato y automatizar, las vamos a hacer en la versión de escritorio. Observa, por favor. Aquí ya viene la referencia de ese documento. ¿Cómo lo hacemos? Te lo repito. Pero ahora imagínate que no es una sola línea, sino todo este párrafo. Ese párrafo completito yo lo saqué de un artículo, quiero hacer constar que es una cita textual. ¿Qué me dice APA? Vamos, si no lo sabemos, podemos cometer muchos errores. Es importante, por favor, si conoce bien tu estilo, ya que lo conozcas y todo, perfecto, asegúrate de que estás haciendo las cosas bien y entonces pon a trabajar a Mendeley. ¿Qué nos dice APA? Cuando es un párrafo, cuando se exceden de tantos caracteres, ponlo con sangría, tal como yo lo acabo de hacer. Para quienes se pregunten cómo lo hice, seleccioné el párrafo completito, presioné la tecla de tabulador, es la que está arriba del bloque de mayúsculas, y entonces ya me lo puso con sangría.
Perfecto. Así me dice APA. APA me dice que ya no le ponga comillas y nuevamente tiene que ir antes del punto. Le doy Insert Citation, Go to Mendeley, selecciono el artículo. Fíjate, si tú ya tuvieras todo perfectamente organizado, fácilmente te vas a tu carpetita, seleccionas el artículo, le das clic en Cite y entonces ya tienes también una nueva referencia. Observa, por favor, lo hago por última vez. Big Delhi, Sina. El orden de aparición coincide con el orden alfabético. Vamos a meter una cita aquí, pero vamos a poner a un autor que vaya antes de Sina y después de Big Delhi, ¿no? Solamente me interesa que veamos algo muy importante. Espacio, Insert Citation, Go to Mendeley y vamos a darle Mostaza, ¿no? Este va entre las dos letras de manera alfabética, ¿no? Mostaza, bueno, viene la B, la S y la M. Ok, vamos a meter nuestra lista de obras consultadas. ¿Qué dice APA? ¿Cómo lo ponemos? ¿En orden de aparición o en orden alfabético? Muy bien. Vamos a dar clic aquí en insertar bibliografía. Ya no es cita, esto es dentro del texto en general. Hasta el final, tú vas a ponerle insertar bibliografía. No tienes que hacer absolutamente nada más, ya te lo pone. Y te lo pone primero la B, luego la M, luego la S. O sea, orden alfabético. Ahora, aquí dice American Psychological Association, séptima edición. Ah, perfecto. APA, la última edición. Oye, no, pero ¿qué crees? Yo ocupo IEEE. Ah, perfecto. Seleccionas el otro estilo y ya te lo cambió. Tanto arriba donde están tus citas, como abajo en donde están tus obras consultadas, pero fíjate también, cambió completamente el formato. Primero la B, luego la S, luego la M, porque de acuerdo con este estilo se ponen en orden de aparición. Muy bien. Aquí solamente hay poquitos estilos. Oye, tú nos dijiste que hay más de 8000. Bueno, sí, no va a haber un menú con más de 8000 aquí. Si no está el que tú necesitas, le vas a dar clic aquí en More Styles. Te va a abrir una pequeña ventanita y le vas a dar clic en Get More Styles. Por ejemplo, ISO 690 y aquí viene, ¿no? Seleccionas el que quieres, le das Install y después de eso ya tendrás derecho o posibilidad de ocupar el estilo. Fíjate por favor en esto, mucha atención. Me han preguntado, vamos a regresarnos a APA. Me han preguntado muchísimo, es muy pertinente. Pensemos que aquí no hubiera más de tres, porque et al es y otros, ¿no? O sea, cuando tienes más de tres autores, Mostaza y otros. No. Pensemos que aquí tuviéramos dos. ¿Qué es lo que te pondría? Te pondría mostaza, ampersand, catsup, por ejemplo, ¿no? Ampersand. Ampersand es el simbolito ese de I, como el de rock and roll. Y mucha gente me dice, es que así no va. Ahí debería decir I. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, otras personas me dicen, oye, es que et al son palabras, o abreviaturas en este caso, ajenas al español. Y yo sé que cualquier palabra ajena al español tiene que ir con cursivas. ¿Ok? ¿Podemos hacer cambios manuales? Sí se puede, pero acuérdate, pensar antes de ejecutar. ¿Para qué querrías hacerlo? ¿Se justifica? ¿No? Bien. Mostaza et al, pensemos que sí queremos hacerle este cambio. A lo mejor, seleccionando el texto que queremos modificar, le ponemos las cursivas. Ya quedó. La pregunta sería, ¿es la única que tienes que modificar o tienes muchas? Uy, no, son 200. No te conviene hacerlo así. ¿Ok? Vamos a ver cómo resolvemos eso otro. Segunda posibilidad. Si hay un ampersand, no debería estar. ¿Cómo lo cambiamos? Bueno, antes de pensar en hacer un cambio manual, por favor revisa si acaso existe una variante del estilo que funcione como tú quieres. O sea, ¿cómo? Fíjate. Me voy nuevamente a More Styles, Get More Styles, y ahora voy a buscar a American Psychological y tengo la séptima edición. Aquí dice, espero que se alcance a ver, que ya está instalada. Bien, pero tengo la quinta y la sexta. Ah, pero tengo la 7 con bibliografía anotada. Y también la tengo con currículum. Y también la tengo sin ampersand. Ah, pues mira, seguramente esta es la buena. Cuidado, antes de que te pongas a hacerle cambios manuales
O a decir, es que el estilo no funciona, Mendeley se está equivocando. No, toma en cuenta que cada estilo tiene muchas variantes. Te voy a invitar a que busques Vancouver y vas a ver que está el de Elsevier, el de Springer, el de Gale. Uy, montones de Vancouvers. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el bueno? Bueno, una vez que ya validaste, ¿qué crees? No está el estilo que yo necesito. Sí tengo que hacer cambios manuales, sí tengo que hacer, bueno, cambio manual, ya vimos cómo lo puedes hacer. ¿Cuándo querrías hacerlo? Cuando son pocas las ocasiones en las que tienes que meter, pero también sobre todo cuando sea indispensable. Por ejemplo, yo sé que una buena referencia tiene que decir de dónde está saliendo con toda precisión, es decir, de qué página. Observa que cuando yo me salgo, me dice, ¿conservo el estilo que ya editaste o me regreso a como lo tenías? Yo voy a decir, no, sí, consérvalo, pero esto por favor hazlo hasta el final. Que después de que tú corrijas algo, no sigas insertando citas ni referencias, porque entonces puede ser que todo lo que hiciste se deshaga o bien, a lo mejor imagínate, tú volviste a meter esta y como esto ya lo pusiste como manual, ya no va a verse afectada por lo que hagas. ¿A qué me refiero? A que tú dijiste, ay, ya revisé, no era mostaza con Z, era mostaza con S. Y lo corriges en tu gestor de referencias. Con tu Mendeley, sin haberle hecho cambios, wow, perfecto. Todo lo que tú hagas allá en Mendeley de escritorio automáticamente se ve reflejado como cambios aquí. Pero cuando tú ya le moviste manualmente cosas, ya no se va a ver la actualización. Entonces, por favor, si tú le haces cambios manuales que tengas que hacerlos forzosamente, sí asegúrate de que sea lo último que hagas de tu trabajo. Tercera opción, sí estoy segurísimo de que el estilo no existe y sí requiero que se haga el cambio, que este et al venga con cursivas siempre. Te vas a meter nuevamente aquí en More Styles, te vas a ir a la última pestañita y vas a utilizar el editor CSL. No es motivo de esta sesión, este ya es un tema avanzado, sí me interesaba que lo tuvieras contemplado. En este editor tú puedes hacerle cambios a los estilos, que ya no sean cursivas, que ahora sean negritas, que venga subrayado. Puedes modificarlos, no es fácil. Toma en cuenta, por favor, cuántas condiciones diferentes podría tener un mismo tipo de documento, un artículo, entre que tiene un autor o que no lo tiene, o que tiene tres o que tiene más de tres, que si son autores latinos o si son anglosajones. Uy, o sea, hay muchísimas cosas que contemplar, entonces no es fácil. Sí existe esa posibilidad y hay cosas que son sencillas, como ponerle negritas o cursivas, pero hay otras que no lo son tanto, pero existe esa posibilidad. Ahora, la buena noticia es que es poco probable que tú necesites ocuparlo. Normalmente lo que Mendeley ya te va a servir en la mayoría de los casos. Abrimos nuevamente el espacio para preguntas y vamos pasando al último de los rubros. Tengo pendiente una pregunta que me habían hecho hace un momentito, la vamos a resolver justamente en este último rubro. Dijimos, funciones 1 y 2 las trabajamos preferentemente en la web. Funciones 3 y 4 las trabajamos en el escritorio y ahí sí no es preferentemente, o sea, no hay de otra. Esas sí tienes que hacerlas en el escritorio. Función 5, vamos a ocuparla nuevamente en la web. Antes de pasar a lo que sigue, José me está preguntando algo interesantísimo y vamos a vincularlo con la automatización. Fíjese, y también Maribel me está preguntando también algo que tiene que ver con automatización. Vamos primero a responder la pregunta de José. Él dice, ¿es posible hacer lo que hicimos con Word con las referencias en LaTeX? Hace un momentito comentábamos un poco al respecto. Tenemos un plugin para vincular Word con Mendeley. No existe nada similar para vincular con látex. O sea, la respuesta sencilla es no, no se puede hacer lo mismo que hicimos aquí, pero sí se puede que látex tome información de Mendeley para que puedas tú crear las referencias. ¿Cómo se hace? Primero que nada, vamos, déjame ver si aquí está facilito. No, bien, fíjate, copias y por acá viene LaTeX Citation Command, ¿no? Ok. ¿Para qué te sirve esto? Para que cuando tú quieras hacer tu referencia bibliográfica dentro del LaTeX, aquí te lo va a copiar como un código. LaTeX te va a pedir, voy a escribirlo aquí, que lo pongas así. Este es el comando con el cual tú citas. Ahora,
Oye, pero ¿y si LaTeX no tiene todas las referencias que yo tengo en mi biblioteca? ¿De dónde saca la información completa? Bueno, para eso lo que vamos a hacer es aquí en Tools, Options, BibTeX, y por acá dice Escape LaTeX, Use Journal Abbreviations, etcétera. Y por acá viene habilitar la sincronización. Tú aquí tienes que decirle en dónde vas a guardar tu documento, le vas a dar a aplicar para que cuando estés trabajando con látex, vamos, este documento que te va a guardar contiene toda tu biblioteca. Látex puede tomar de allí la información para incorporar las referencias, pero lo que te dije hace ratito es, ¿cómo lo hace látex? Eso ya es cosa de látex, no de Mendeley. Mendeley lo que hace es, te genera un archivo para que lo puedas ocupar con látex. ¿Cómo tienes que hacerlo con látex? Bueno, tendrás tú que investigarlo y ya te di un tip en cuanto a que puedes copiar desde aquí, clic derecho, copiar como, LaTeX Citation para que copies el comando del artículo en particular que te interesa. Me pregunta Maribel Juárez, ¿Mendeley identifica archivos duplicados? Sí, no de inicio. O sea, tú métele todos los documentos duplicados que quieras y te los va a poner y ni te va a avisar. De hecho, fíjate, aquí tenemos estos dos, por lo menos, tenemos muchos más, duplicados. Uno lo incorporamos con el Web Importer, el otro con el archivo RIS. Entonces, los subimos, Mendeley no nos dijo que están duplicados. Recuerda, ¿qué incorpora Mendeley? Lo que tú le das. Lo que sí hace es en la herramienta Tools, Check for Duplicates. Damos clic y entonces nos dice, mira, me encontré todos estos que creo que pueden estar duplicados. ¿Qué te toca hacer? Doble clic sobre la flechita de la izquierda. Aquí te vienen los tres. ¿Ok? Revisas. Seleccionas uno y revisas si tiene o no palomita. Cuando tiene palomita, quiere decir que en todas las versiones está el mismo texto. Te vas al que sigue. Fíjate, ¿por qué no tenía palomita? Pues porque no tenía resumen. Ah, oye, pero es que yo quiero que tenga resumen. Ah, perfecto. Entonces lo seleccionamos. Tags, si es que ya las tienes. Bueno, el caso es que tú le pongas palomita a la información que quieres conservar. Cuando tú digas, el resumen sí me convence, le pones tags, está bien que venga sin tags, le das palomita, etcétera, y vas revisando. Al final le das Merge Documents, te dice confírmalo, y ahí está. Ya se deshizo de las que faltaban, combinó, hizo lo que tú le pediste y ya tienes una sola referencia. Puede ser otro el caso. A lo mejor en uno tienes PDF y en otro no. Entonces, bueno, nos interesa que sí lleve el PDF. A lo mejor tú dices, híjole, ¿qué crees? Es que parece ser el mismo, pero no, ya lo revisé bien y no lo es. Sí son documentos diferentes, tienen nombre similar, los escribió el mismo autor, pero yo le voy a indicar, no es duplicado. Not a duplicate. Y entonces ya lo toma y no me lo vuelve a mostrar como si fueran archivos duplicados. Esa es la manera como podemos hacer. Me pregunta Marisol, ¿se pueden crear nuevos estilos de referencia? Sí, por supuesto, exactamente tal como les mostré que se hace para modificar alguno. No es sencillo, eso es un hecho, pero sí es posible hacerlo y la mejor vía es no partas de cero. Agarra uno que se parezca mucho al que tú quieres y modifícalo y guárdalo como una versión diferente. Beatriz González. Disculpe, Daniel, desde el curso anterior no llegó a constancias. Beatriz, ya dijimos constancias, ahorita no, por favor. Vamos a cerrar el chat. Vamos a continuar con la última parte y vamos a ver cómo colaboramos. Trabajo colaborativo. ¿Cómo le hacemos para poder hacer que la información que poseemos pueda ser de provecho para otras personas y viceversa? Ya vimos una parte. Podemos buscar documentos que otras personas posean y ellos pueden buscar otros en los que quizás nosotros podamos contribuir. Pero ¿cómo lo hacemos de manera más personalizada? Atención, me voy a meter aquí a donde dice grupos y voy a ver una opción de grupos también dentro de mi biblioteca, pero es importante establecer la diferencia. Primero, aquí en grupos me voy a encontrar a los que pertenezco de manera global. O sea, ¿cómo es eso de manera global? Fíjate, por favor, la cantidad de instituciones a las que en teoría pertenezco. Sabemos que no es así. O sea, yo no puedo pertenecer a todas estas simultáneamente, pero aparezco. ¿Por qué? Porque hice lo que te dije que tú tienes que hacer para asegurarte de tener tu cuenta institucional.
Fui a darles un curso, pedí conexión a su red institucional, abrí Mendeley. Como abrí Mendeley en su institución, automáticamente formo parte del grupo. Tú revisa, por favor, y es probable que ya aparezcas como parte del grupo institucional. Yo no hice nada para meterme, nadie hizo nada para invitarme, automáticamente quedé registrado. Estos son los de carácter global. Pero si nos vamos hacia abajo, vamos a encontrarnos ya los personales. Mira, estos son institucionales, todos los de arriba. Aquí ya tenemos los creados por alguien, por una persona en particular, a los que yo pedí unir o que me enviaron invitación. Observa este al que le llamé nombre, dice que yo soy el propietario. Este, fíjate por favor, grupo privado, bibliografía periférica, soy miembro. Acá, grupo privado, también soy miembro. ¿Por qué es importante distinguir cuando somos propietarios de cuando somos miembros? Te lo comento en un momentito, pero primero que nada me interesa que veas este tipo de grupos. Estos son institucionales. Nadie los modifica, los crea, no te meten con una invitación o tú no solicitas automáticamente con conectarte. Pero hay otro tipo de grupos. Me voy a meter aquí a Search, voy a seleccionar Groups y aquí voy a poner el rubro sobre el que quiero encontrar grupos. Y me encontré 618. ¿Puedo unirme a ellos? Sí. Observa, por favor. Me voy a meter a este segundo que aparece aquí. Y aquí dice Join. Le doy clic y ya soy parte del grupo. Este es un grupo público. Voy a cambiarme de grupo. Voy a meterme a este que me encuentro en primer lugar. Voy a buscar el botón Join y voy a ver que no está. No me puedo meter a este grupo. ¿Qué tendría que suceder para poder incorporarme? Puedo contactar a Conrisit, que es el propietario de este grupo, y pedirle que me mande la invitación. Si ellos lo hacen, me va a llegar el aviso, yo lo acepto y entonces ya formo parte del grupo. Observa, por favor. Voy a regresarme a la sección Groups y aquí viene Create a New Group. Vamos a hacerlo. De hecho, si estás en la librería, en la biblioteca, vamos a meternos y aquí te metes a Groups, también viene Create Group. Pero fíjate, aquí te aparecen esos que te dije que son personales, no vienen los institucionales, esos vienen acá en Groups. Aquí puedes darle Create Group y te va a mandar a esta misma página. Le das clic aquí y puedes crear tu grupo. Idealmente le pones una descripción, eliges una disciplina para que sea fácilmente localizable y le indicas, quiero que sea público si quieres que funcione como el primero al que nos metimos. Te metes, ves el botoncito Join, ese es un grupo público. Solo por invitación es como el de Conrisit. Te metes, no te puedes hacer miembro del grupo, sino hasta que Conrisit te manda la invitación. O bien privado. Oye, ¿y este por qué no lo vimos? Pues porque es privado. No puedes encontrar grupos privados. Para que tú puedas unirte, forzosamente alguien tiene que invitarte. Tú no puedes localizar grupos privados aquí. Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, yo voy a crear mi grupo público. Le voy a llamar así, grupo público, y le voy a dar Create. Ahí está. Y me manda ya directamente a ver mi grupo. ¿Cómo puedo meterme a la página de mis grupos? Ahorita lo vemos. Desde esta página puedes invitar miembros. Con la dirección de correo electrónico de una cuenta vinculada a Mendeley, le mandas, por ejemplo, tienes un colega que tiene su cuenta institucional vinculada con Mendeley, pues le tienes que mandar el correo a su cuenta institucional, porque si se la mandas a su cuenta de Hotmail o Gmail, no va a funcionar. Tienes que utilizar direcciones de correo que estén vinculadas con una cuenta de Mendeley. Le das clic en invitar y perfecto. Cuando estás en tu biblioteca y quieres ver directamente la página de tus grupos, te metes aquí a Groups. Aquí vienen todos aquellos de los cuales yo formo parte, le das clic y entonces te manda directamente a la página del grupo. Y fíjate, por favor, los iconos de los que ya estaban creados son un candado. El público que acabo de crear es un mundito. Aparte de lo que yo ya te comenté sobre estos se pueden encontrar y el privado no, lo más importante es lo siguiente. Si tú tienes una referencia con un PDF y lo mueves o lo pasas a grupo público, tú puedes ver el PDF porque eres el propietario. Pero si invitas personas, ellos no pueden ver el archivo. Solamente vas a compartirles la referencia. Olvídate del PDF. Pero
¿Te acuerdas que yo te dije, es importante que veas que en uno soy el propietario y en otro soy miembro? En bibliografía periférica soy miembro. Me voy a meter y yo veo los PDFs. Es un grupo privado. ¿Por qué puedo ver los PDFs si hace ratito yo te dije, como tú eres el propietario, los puedes ver, pero los miembros de tu grupo no pueden ver el PDF? La diferencia es que este es un grupo privado. En los grupos públicos solamente compartes referencias. En los grupos privados sí puedes compartir documentos. Y aquí viene la respuesta a la pregunta que me hacían. Oye, es que yo tengo mi cuenta institucional o tengo mi cuenta personal. ¿Puedo cambiarla? O sea, la doy de baja, ¿qué hago? ¿Qué onda? Bueno, primera cosa, no puedes cambiar tu cuenta institucional eh, como para convertirla. ¿Cómo explicarlo? Mira, vamos a hacer esto. Déjame regresar al principio. Independientemente de que hayas creado tu cuenta de Mendeley con tu correo de Gmail o con la de tu institución, con el que tú quieras, eso no implica que vas a tener una u otra cuenta. O sea, puede ser gratuita o puede ser de pago, independientemente de con cuál cuenta de correo la hayas creado. ¿Qué es en realidad lo que importa? Que hayas sido tu institución, que hayas abierto sesión en la red institucional. Eso es lo que hace que tengas tu cuenta institucional, aunque sea una cuenta de Gmail. Bueno, esa es la primera consideración. La segunda, oye, pero y entonces yo tengo dos, ya no quiero esta otra. Me interesa quedarme nada más con una. Bien, sí puedes deshacerte de tu cuenta. Te metes aquí en Profile nuevamente, donde nos habíamos metido. No es cierto, perdóname, no era en Profile. Aquí en Download. Ah, mira, pero aprovechando que estamos en el Profile, aquí es donde yo te decía que van a aparecer las publicaciones que tú pusiste en My Publications. Esta es tu red social. Pones tu foto, te describes, la gente te puede seguir, tú puedes seguir gente. Si tú pones publicaciones que no son tuyas aquí, entonces pues no es una práctica ética. Bueno, perdóname. Había que meterse a Settings and Privacy. Aquí viene Subscription para que puedas ver lo que decíamos hace ratito. Y déjame ver. Tenía la idea de que era ahí justamente. No, seguramente en Account. Close. Aquí viene Close Mendeley Account. ¿Quieres deshacerte de una de tus cuentas? Perfecto. Utiliza Close Mendeley Account. Te deshaces. Pero aquí viene el vínculo con lo que decíamos. Seguramente si tú quieres deshacerte de una cuenta, en esa cuenta ya tienes documentos y a lo mejor quieres pasarlos a tu otra cuenta. Bueno, no hay una manera de unificarlas. Tú tienes dos cuentas, una institucional y una personal, no puedes unificarlas. Debes tener tus dos cuentas. Si quieres deshacerte de una, está perfecto. Pero ¿cómo haces para compartirle la información de una cuenta a tu otra cuenta? Seguramente ya lo estás intuyendo, lo acabamos de ver. Creas un grupo privado en el que pones o te pones a ti como propietario y tu otra cuenta le mandas la invitación y se unen. Todo lo que tengas en una cuenta que quieras transferir a la otra, lo metes a ese grupo. Y entonces ahí vas a tener el acceso a esa información para que entonces no tengas dos o más cuentas. Ahora, te decía que una práctica común cuando me preguntas cosas es ¿por qué querrías hacerlo? Si tienes dos cuentas, a lo mejor por cuestiones de organización tú dices, no, es que me conviene quedarme con una sola. Está muy bien. Yo te platico mi experiencia. Doy cursos de capacitación y lo que te estoy mostrando es mi cuenta de capacitador. Le pongo, le quito, le deshago, no me importa. Pero tengo la otra, la que es personal, y en esa sí pongo la información que a mí me interesa, invito a mis colaboradores, ahí tengo mi perfil mucho más completo porque es mi cuenta personal. Entonces, si a ti te puede ayudar en algún momento tener dos cuentas, contémplalo. No necesariamente tener dos cuentas es malo. Contempla si es pertinente o no. Y en el caso de que decidas, no, me interesa quedarme así tal cual, nada más una solita y me deshago de otra, perfecto. Ya sabes cómo puedes hacerlo. Vamos a abrir por última ocasión el chat, de hecho creo que ya no lo voy a cerrar, para plantear preguntas. Tenemos alrededor de 10 minutos para realizar preguntas. Recuerda, no me lo tomes a mal, por favor. Cuestiones de constancias y de cómo ver el video y todo lo que no tenga que ver con Mendeley, eso lo dejamos hasta el final, por favor. Sergio Medina me pregunta, si formateo mi PC, ¿pierdo los PDFs de los artículos? No, Sergio, tú sé libre de hacer lo que quieras con tu máquina. Es más, tírala a la basura, lo que tú quieras. Todo está en la nube.
todo lo que tú necesitas está en la nube. Entonces, haz lo que quieras. Incluso, aprovecho para comentarte esto. Te comentaba hace un momentito que yo por ser capacitador, quito, pongo, hago, deshago. Entonces, imagínate, yo en un ratito más voy a tener que limpiar todo, etcétera. Por esa situación, mi Mendeley a cada ratito ya no está resultando tal como debería. O sea, yo te digo, aquí podemos hacer esto y le doy clic, ay, como que no me funcionó. A veces me ha pasado eso, pero es porque yo hago un uso que normalmente no se le hace. Quitar, poner, deshacer, etcétera. Si llega a suceder eso, que tú dices, es que mi Mendeley ya no está funcionando como debe, puedes meterte aquí a Help y luego Reset Mendeley Desktop. ¿Qué va a hacer? Te va prácticamente a devolver al estado original tu Mendeley. Es como cuando formateas la computadora o tu celular y lo que sea. Y tú dices, chin, ya se me perdió mi información. No. Después de resetear, te logueas con tu cuenta y todo lo que está en la nube automáticamente se viene para acá. Entonces, no hay ningún problema sobre ello. Miguel Rodríguez, ¿cómo dejo de pertenecer a un grupo? Bueno, mira, a los institucionales yo no he encontrado cómo se le puede hacer para ello, pero a los otros vamos a meternos al que yo no soy propietario. Déjame localizarlo. Capacitaciones LAN. Me voy a meter aquí. Ah, perdóname. No, me meto acá en mis grupos. Aquí cuando tú le das clic es para que veas el contenido de esos grupos. Capacitaciones LAN, de este soy miembro. Private Group. Por aquí reportarlo como spam si es que ya no te interesa. Por acá viene miembros para que veas a más personas que pueden formar parte. Vámonos a Settings y aquí viene Leave Group. Aquí en Settings, Leave Group, salte de este grupo y se acabó. ¿Sí? No estoy seguro de que eso pueda hacerse en los grupos institucionales. A ver, fíjate que ha habido algunos cambios en Mendeley. Vamos a ver, igual y ya pusieron esa opción. Pero mira, no. O sea, es institucional, formo parte, se acabó. ¿Sí? O sea, no hay una opción para que te salgas del grupo institucional, sí de los grupos a los que fuiste invitados por alguna persona. Pregunta Ana María, ¿los estudiantes de la universidad tienen acceso a Mendeley como parte de la cuenta institucional? Sí, Ana, de lo contrario no estaríamos haciendo esta sesión de capacitación. Marisol García, si me envían un documento de Word editado por otra persona con Mendeley, ¿yo puedo modificar las referencias? Sí puedes, pero toma en cuenta varias cosas. Primero que nada, el estilo que ella tiene, tú debes tenerlo. Imagínate que ya la persona que te lo mandó tiene el formato APA, pero tiene la sexta y tú tienes la séptima edición. No son compatibles, entonces te va a causar conflictos. Antes de cualquier cosa, tienes que asegurarte de que ambas personas tienen la misma versión, por supuesto que tienen Mendeley, y que tienen la misma versión del estilo de citación que ocupan. Perfecto. Me estaban haciendo la misma pregunta si ustedes tienen derecho al acceso al Mendeley. Sí, es posible, tal como veíamos, que no lo tengan activo. O sea, si no habían abierto Mendeley en su institución, seguramente tendrán los 2 gigas. No se angustien. Una vez que estén en las instalaciones, se conecten a la red, van a tener ya completamente esa cantidad de gigas que estábamos viendo. No tenemos ahorita otra pregunta. Voy a dar unos cuantos segundos. La información relativa a constancias, videos, la damos en un momentito. Para eso necesito cerrar la grabación porque es importante que esta información solo la tengas tú, que no la compartas con otra persona. Entonces, pues mira, parece que no. En este momento yo cierro la grabación, de modo que si hay alguna pregunta posterior, no va a venir dentro del video.